Buenos días, Templo Betania, en esta preciosa mañana, y a cada persona que nos está viendo a través de este medio. Que Dios te bendiga, no nomás a ti, sino a todos tus seres queridos. Recuerda que ya estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook y puedes entrar allí a Templo Betania de Colima y escuchar la palabra del Señor. Y hoy, hermanos, es un día muy especial. ¿Por qué? Porque estamos en un mismo espíritu y en un mismo sentir para alabar y glorificar a nuestro gran Rey. Recuerda que somos bendecidos. Recuerda que somos muy afortunados de servir a un Dios todopoderoso, a un Dios real, al único Dios verdadero, y sobre todo a un Dios lleno de misericordia que nos cuida y nos guarda en estos tiempos difíciles. Pues en esta hora vamos a hacer todo con excelencia, vamos a hacer lo mejor de nuestra parte para poder exaltar a nuestro Dios. Vamos a darle nuestra mejor adoración y sobre todo vamos a ser reverentes a la palabra y a la adoración que le vamos a dar en esta hora. Te pido en este momento que me acompañes a orar. Cierra tus ojos, concéntrate, que vamos a poner nuestras vidas y este servicio en las manos de Dios. Acompáñame a orar. Padre Santo, tú que estás en el cielo, sabemos que tú eres un Dios real, tú eres un Dios verdadero, y queremos exaltarte en este momento, en este día tan especial que tú nos has permitido levantarnos. Gracias por tu fidelidad. Tu palabra dice que tú eres el Dios todopoderoso, que eres omnipresente y omnisciente, y tú conoces la intención de tu pueblo en esta mañana, que queremos adorarte y glorificarte con todo nuestro corazón. Te pedimos por nuestro pastor Jorge Rodríguez para que la palabra llegue a los corazones y que a su tiempo dé fruto. Bendice al grupo de alabanza de una manera especial. Queremos hacer todo con excelencia y con amor para ti, Señor. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, hermana, amigo que nos visitas. Gracias por ser parte de nuestro servicio. Vamos a gozarnos con el grupo de alabanza en esta hora y glorificar el nombre del Señor. Amén. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana queremos hacer algo diferente. Queremos tener un tiempo de adoración a nuestro Dios, y yo quiero motivarle a que no sea un espectador, sino que pueda ser parte de esta adoración, que usted pueda ahí en su lugar, ahí en su casa, en su recámara, donde usted se encuentre, pueda ser un adorador a nuestro Dios, que pueda levantar sus manos, tener la libertad de postrarse, tener la libertad de adorar a nuestro Dios, porque Él es merecedor de toda honra y de toda gloria. Y le invito a que cierre un momento sus ojos y que podamos adorar juntos a nuestro Señor. Padre, te exaltamos, te bendecimos. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres digno de ser alabado en gran manera, Señor. Nos rendimos delante de ti en este día, en el nombre de Jesús. Y te entregamos nuestro corazón, Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
Majestuoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Adoramos tu nombre, Jesús. Levante sus manos ahí en su lugar y dígale: Señor, tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuya es la autoridad, Señor. Te exaltamos, Jesús, y bendecimos por siempre tu nombre, Señor. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Dígale: Señor, no hay nadie como tú. Oh, no hay nadie como tú, Dios. Levantamos nuestras manos delante de ti. Nos rendimos en adoración a ti, Jesús. Porque la muerte venciste, Señor, y el velo partiste en dos para que nosotros pudiéramos adorarte libremente. Y hoy, Señor, estamos aquí adorándote con esa libertad, exaltándote, Señor, con todas nuestras fuerzas, exaltándote, Señor, y diciéndote que no hay nadie como tú, Jesús.
sublime Rey. El cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey. El cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar. ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Soberano Creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. ¿Cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar. ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Un santuario para ti. En piedras vivas escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación.
seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. La Biblia dice en Isaías 66:1: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? En este día, Señor Jesús, queremos construir una casa. Queremos edificar una habitación, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda venir y posar. Que tu omnipresencia, Señor, nos permite sentirte en este lugar. Pero también aquellas personas, aquellos hermanos que nos están viendo a través de una pantalla pueden sentirte también ahí en su casa, ahí en su habitación, ahí en la sala de sus hogares. Yo te invito a que levantes tus manos y que invoques al Espíritu Santo, que construyas una habitación para que su presencia pueda morar en ti. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí.
es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Espíritu ven, llena este lugar. Oh, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy,
Muy buenos días, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un saludo para todo Templo Betania y para todos los que nos ven y nos escuchan a través de este medio. Estamos contentos con el Señor porque nos da la oportunidad de estar de pie y de poder hablar una vez más de su palabra. Traer el mensaje que creo que traerá fortaleza a cada uno de nuestros corazones. Gracias por conectarse. Espero que nuestros corazones estén ya preparados para escuchar el mensaje. Hemos alabado, hemos exaltado el nombre de nuestro Señor. Con los cánticos de adoración, creo que nuestros corazones han quedado más que preparados para que la semilla, que es la palabra de Dios, pueda ser sembrada. Esperamos que esos corazones sean un terreno fértil para que su palabra pueda dar fruto y podamos ver su mano poderosa moverse en nuestras vidas. Que sea Dios bendiciendo a cada uno de los hogares, que sea Dios bendiciendo sus corazones, que sea su palabra entrando hasta lo más profundo de nuestras almas, alimentando nuestro espíritu con ese pan del cielo que tanto necesitamos en nuestros días. Hoy yo quiero que usted me acompañe en la palabra del Señor, abra su Biblia y que la abramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6 del versículo 7 en adelante. Quiero continuar con este mensaje que hemos ya estado predicando por estas últimas 2 semanas, de los grandes testigos de la fe. Quiero continuar con este mensaje porque siento que es algo que nosotros necesitamos de parte de Dios, que Dios quiere que aprendamos más aún de estos grandes testigos, que sigamos nosotros aprendiendo de estos principios, que podamos aplicarlos en nuestra vida, no solamente en el área espiritual, pero en el área familiar, en el área aún donde estamos laborando. Creo que la palabra del Señor es eficaz en todas las áreas en las que nosotros la necesitemos. No la usamos solamente para nuestro beneficio, pues creemos que la palabra de Dios es la que nos debe de moldear a nosotros y nosotros ajustarnos a esa palabra. Por eso yo quiero que sigamos aprendiendo de estos grandes testigos de la fe, que se puedan levantar en nuestros tiempos grandes testigos como los hubo en aquel entonces. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, del versículo 7 en adelante. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ahora quiero que me acompañe al capítulo 7, del versículo 54 en adelante. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hasta allí. Creo que nos hemos estado gozando desde el principio de este servicio a nuestro Dios, después de haber glorificado, después de haber orado y de haberle cantado a nuestro Señor. Creo que es el tiempo justo para que la palabra de Dios pueda hacer el efecto en nosotros. Y a manera de que nosotros podamos conectar los mensajes que hemos estado trayendo en estas semanas, necesario es que hubiéramos puesto la atención a este ejemplo, a este grande testigo de la fe llamado Esteban. Y nosotros en los tiempos en los que vivimos, tiempos difíciles, tiempos de necesidad, es cuando nosotros tratamos siempre de abastecernos de las cosas esenciales que vamos a necesitar cuando hay tiempos como esta pandemia, cuando hay problemas en el hogar, cuando hay situaciones en el trabajo, cuando aún hay situaciones internas.
es necesario que nosotros estemos abastecidos de todo lo esencial. Yo quiero decirles, hermanos, que en lo físico, cuando comenzó esta situación de la pandemia, se corrieron las noticias de que en muchos de los lugares donde estaba afectando fuertemente esta pandemia del coronavirus, en muchas de las tiendas la gente se agolpó para poder llevar a sus hogares todo lo esencial. Y recuerdo que había unas situaciones muy difíciles en esos lugares, en esas tiendas donde la gente estaba peleando por el papel higiénico, estaban peleando por el gel antibacterial, estaban también buscando el alcohol, estaban buscando los cubrebocas, todo este tipo de cosas que para ellos eran esenciales tenerlas para poder hacerle frente a esta ola de aflicción que estaba trayendo el coronavirus. Y ciertamente pudiéramos nosotros refrescar una vez más, traer a nuestra memoria que estos tiempos difíciles solo han traído a nosotros, ¿verdad? Nos han enseñado cuán difícil es que si alguien no está enraizado en la palabra, que si nosotros no tenemos el conocimiento, que si nosotros no estamos abastecidos de lo espiritual, será difícil enfrentar las situaciones en nuestra vida. Esta prueba nos mostró a muchos que el estante de nuestros corazones estaba vacío. No teníamos nada de lo esencial. Esta situación vino a resaltar en nosotros y vino a hacernos, a darnos a entender que hacían falta ciertos artículos espirituales aquí en nuestra vida. Y que ahora cuando nosotros vamos a ver esta palabra que nos habla el Señor sobre este grande testigo de la fe que es Esteban, nos damos cuenta cuán abastecido estaba él para enfrentar aquella grande guerra y aquel grande combate que él tuvo que sostener ante aquellos religiosos. Y de eso es lo que queremos hablar en este día. Creemos que la palabra del Señor en nuestros días puede todavía abastecernos de lo necesario. Y si era necesario abastecerse del papel higiénico, era necesario abastecerse del gel antibacterial, del alcohol y de los cubrebocas, ¿cuánto más será necesario abastecer nuestro espíritu con las cosas que Dios nos trae a nosotros, con los recursos que Dios nos provee para que podamos estar firmes, para que nuestro ánimo no desmaye, para que podamos caminar, correr, avanzar en la carrera de la vida cristiana, teniendo todo lo suficiente, todo lo esencial que cada creyente necesita, especialmente en tiempos como los que estamos viviendo? Si de algo estoy seguro, es que conforme vayamos avanzando en el tiempo, posiblemente conforme a la palabra estaremos viendo cosas más difíciles. Por tanto, la intención del mensaje de hoy es que podamos en todo momento estar preparados, hermanos. La iglesia de Cristo en todo momento debe de estar preparada. Debemos de estar conectados con el Señor, debemos de estar tomados de su mano, debemos de tener ese discernimiento que solamente viene de parte de Dios. Que nuestra relación con el Señor sea una relación que está fortalecida para que de Él venga esa sabiduría que nosotros vamos a necesitar en un tiempo de dificultad. No necesariamente a lo mejor la dificultad venga por causa del Evangelio, pero puede ser una situación familiar, puede ser una situación personal, puede ser una situación difícil de cualquier índole para la cual nosotros tenemos que estar preparados. Recordemos un poco lo que el libro de los Hebreos le dice a aquellos judíos para poderlos animar un poco. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 32, ya que ellos estaban un poco débiles en su fe, se les hace la exhortación. Y el escritor de los Hebreos les dice que traigan a la memoria los días pasados. Dice, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. El versículo 35 les dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Y por último en el 39 les dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Se les está exhortando, se les está haciendo una invitación a que reflexionen, que no se olviden del galardón, que no desmaye su fe, que puedan recordar aquellos días cuando la fe de ellos estaba acrecentándose y que pudieran resistir, pues no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran.
Y ahora en el libro de los Hechos, acabamos de leer un relato, unos pasajes donde hablan de Esteban. La Biblia nos habla sobre uno que sostuvo grande combate, sobre un Esteban que no perdió la confianza, sobre un testigo de la fe, un Esteban que no retrocedió. Dice la palabra que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También había muchos de los sacerdotes que obedecían la fe. En aquel entonces, después de que habían sido llenos de la presencia del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, estaba activa. Una iglesia que estaba en movimiento, una iglesia que estaba en crecimiento, pues dice que crecía la palabra, o sea, crecía el mensaje de Jesús, se estaba esparciendo por todos lados y se estaban también multiplicando los discípulos. Los discípulos estaban trabajando para el Señor, ellos estaban sanando, ellos estaban reuniéndose, como dice la palabra, todos los días en el templo y por las casas. El mensaje del evangelio estaba avanzando. Era una iglesia que perseveraba en el camino de la fe. Eso es lo que dice la palabra. Y en el versículo 8, en Hechos capítulo 6, versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y yo quiero que prestemos atención a esto, porque mientras que la palabra crecía, mientras que los discípulos se multiplicaban, la Biblia nos enseña que Esteban estaba haciendo grandes milagros, grandes prodigios, que obviamente estaba predicando la palabra del Señor Jesús, estaba hablando de las buenas nuevas del evangelio. Y mientras que esto sucede, mientras que está esta bendición tan grande para la iglesia, de pronto se levanta la oposición al evangelio. Se levanta la oposición. Aquellos judíos no convertidos, celosos de su religión, ellos se encargaron, hermanos, de hacerle resistencia al evangelio. Notemos esto, que cuando la iglesia está avanzando, tenemos que prestar atención a que muy posiblemente el enemigo levantará la oposición, traerá la resistencia. Entonces se levanta esta ola de persecución a causa de la fe. ¿Y cuántos saben que la fe, hermanos, cuando la tenemos bien puesta, cuando está firme nuestra fe, esa fe puede hacer que la boca de los leones se cierre? Pero también esa misma fe, en el caso de Esteban, hizo que estallara el celo y la ira de los religiosos. Esa misma fe, que la fe puede ayudarnos para cerrar la boca de los leones, pero con esa misma fe también nosotros podemos provocar el celo y la ira de aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Hubo un desacuerdo entre ellos. Mientras que Esteban estaba haciendo las actividades que son del agrado del Señor, llegan estos religiosos a querer impedírselo. Estaban en un desacuerdo en lo que él estaba enseñando, ignorando la verdad y aún ignorando aún contra quién estaban hablando. Porque si algo especifica la Biblia, es que Esteban fue un hombre que fue escogido por su buen testimonio, un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Por tanto, cuando aquellos religiosos estaban contendiendo, estaban ahí disputando con Esteban, no ignorando ellos la verdad, no se daban cuenta que no solamente estaban hablando con Esteban, sino que estaba la presencia misma del Espíritu de Dios hablando a través de Esteban. Y por eso el argumento de ellos no era tan fuerte como el que Esteban les tenía preparado. Dice la palabra que no podían resistir a las palabras de Esteban. Y claro que no podían resistir, porque estaba el Espíritu Santo fortaleciendo ahí a Esteban. ¿Qué es lo que trató de hacer Esteban? Me impacta mucho lo que Esteban hace, porque él lo que hace es que empieza a traerles a la memoria ciertas cosas. Empieza a corregirlos. No tanto como para estar allí peleando algo que no se debe de pelear, sino que trató de enseñarles. Y comienza Esteban a hacerles ver su rebeldía. Esteban comienza a enseñarles que como pueblo de Dios tuvieron ciertos privilegios cuando Dios les enviaba a los profetas, pero aún a esos profetas los mataban y los echaban fuera de sus ciudades. Un Esteban que está en toda la disposición de enseñar, un Esteban que les hizo notar que ellos mismos estaban limitando a Dios, creyendo que solo Dios estaba ahí en el templo, pero
el Dios de Esteban es un Dios universal, que no está encajonado en 4 puertas, que es un Dios que está aquí en este momento donde nosotros estamos, y que también es un Dios que está ahí donde usted está escuchando y viendo esta predicación. Esteban les hizo ver que persiguieron a sus profetas y que no hacía mucho ellos mismos habían sido los que habían matado al Hijo de Dios. Y esto fue la causa por la cual Esteban perdió la vida, por hablar la verdad. Pero cuando se levanta esta oposición contra Esteban, cuando se levanta esta oposición contra él, lo que sucede es que al no estar ellos de acuerdo y al no haber podido vencer a Esteban en lo público, trataron ellos de hacer algo en lo secreto. Al ver que no podían resistir a la sabiduría y al poder de Dios que estaba en Esteban, entonces levantaron falsos testigos. Notemos, hermanos, que es lo que hace muchas de las veces que nosotros estemos firmes en la fe. Posiblemente se levantarán las personas en contra de nosotros, y si no pueden vencernos en lo público, tratarán de usar estrategias en lo secreto. Y eso es lo que el enemigo hizo para tratar de derribar los argumentos de Esteban. Pero ¿cuántos saben que cuando Dios está en el escenario, no hay arma forjada que pueda prevalecer en contra de nosotros, en contra del pueblo de Dios? No hay nada que pueda prevalecer, no hay una arma forjada, dice su palabra. Y para grande bendición vemos a un Esteban, del cual es donde quiero enfocarme más. Aunque podemos aprender mucho de los religiosos. ¿En qué sentido? En no hacer las cosas que ellos hicieron. Que cuando la palabra del Señor esté creciendo, que cuando los discípulos estén multiplicando, es el momento en el que nosotros tenemos que ser de apoyo y tenemos que ser de bendición, para que el mensaje del Señor Jesucristo se siga expandiendo por todos lados. Creo que es importante que en nuestros días, es importante, mi hermano, pensando en esto, es importante la comunión entre hermanos, sí. Es importante y anhelamos ya, quisiéramos estar reunidos ya todos juntos en armonía. Estando ya en la iglesia, estando ya en el edificio, en el establecimiento donde nos congregamos. Creo que eso es muy importante y eso lo puedo entender. Pero creo que es importante, más importante, el que nosotros estemos abastecidos de la palabra. Porque vemos a un discípulo de nuestro Señor, a un seguidor del Señor Jesús, a uno que es atacado de una manera traicionera, de una manera que le llega el ataque, pero gracias a Dios porque Esteban nos enseña cómo es que tenemos que hacer resistencia. Cómo es que nosotros tenemos que enfrentar los problemas. Cómo es que nosotros tenemos que mantener nuestra postura cuando están sucediendo cosas en nuestra vida. Cómo es que tenemos que aún enseñar a nuestros enemigos para que, aunque ellos están haciendo algo en contra de nosotros, nosotros seamos unos maestros para ellos en ese momento. Que no dejemos, ¿verdad?, que aquel vituperio, que aquel falso testimonio, que aquella tribulación, que aquel combate que estamos sosteniendo, no dejemos que decaiga nuestra fe. Que no desmayemos, sino que sepamos cómo es que tenemos que actuar. ¿Cuál debe de ser mi postura? ¿Cómo debo de contestar? Y para eso es que nosotros en el corazón debemos de tener lo esencial. Dile a tu vecino, dile a la persona que está ahí a tu lado, dile a tu familiar, dile, es necesario que tengas lo esencial. Es necesario que nosotros podamos aprender de las características que la palabra del Señor nos enseña que tenía Esteban. Y es que si algo me impacta es que, hermano, Esteban era un varón de buen testimonio. Era un varón de buen testimonio, y dice la palabra ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 6 del versículo 3 en adelante, dice que era una persona, un varón de buen testimonio y con sabiduría. Cuán importante es que cuando nosotros estemos en un combate, nuestro testimonio esté bien delante de Dios y delante de los hombres. Y para eso tenemos que trabajar mucho. Porque lo más posible es que muchos de nosotros, nuestro testimonio no esté muy bien delante de Dios ni delante de los hombres. Por tanto, será difícil que podamos nosotros hacer resistencia a los vientos contrarios. Es necesario que tengamos de Dios esa sabiduría.
La sabiduría con la cual el ser humano no puede contender, porque es sabiduría que viene del cielo. No es pensamiento ni es inteligencia del hombre, sino que es sabiduría que viene de parte de Dios para saber cómo contestar en los momentos más difíciles de nuestra vida. Los momentos más dificultosos que estemos enfrentando, la sabiduría de Dios es importante. Dice la palabra que era un creyente, un cristiano, lleno de fe y del Espíritu Santo. Y por eso aquella iglesia estaba activa. Era una iglesia llena de la presencia de Dios. Era una iglesia que estaba llena de la fe. Era una iglesia que estaba llena del poder del Espíritu Santo. Y creo que a nosotros es importante que nos hagamos un análisis. Es importante que reflexionemos para que también nosotros, con la ayuda del Señor, podamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Es un servidor. Esteban es un servidor que tenía la gracia y el poder, pues estaba haciendo señales y prodigios. Y tenía esa bendición de que a las personas que él les hablaba, pues aún dice la palabra que en aquel entonces muchos de los sacerdotes estaban acercándose a la fe, obedeciendo a la fe, obedeciendo el mensaje. Esteban, un grande defensor del cristianismo. ¿Cuántos de nosotros debemos de estar preparados con la palabra, con las escrituras, habiéndolas escudriñado y habiéndolas meditado en el corazón para poder hacer buena defensa de lo que nosotros profesamos, de la fe que nosotros proclamamos, de la fe que deberíamos de estar viviendo día con día? Y por eso Esteban, hermano, un Esteban estudioso, porque les habla de tantas cosas que ellos ignoraban conforme a la palabra de Dios. Es cuando les empieza a enseñar el error en los que ellos estaban. No estaba hablándoles de una experiencia personal, les estaba hablando de la palabra, del poder de Dios, enseñándoles, guiándoles para que el poder de Dios también pudiera actuar en ellos. Pero el corazón del religioso siempre es duro, se cierra y no recibe la verdad. Y por eso vemos más adelante cómo el resultado que hubo en Esteban fue que por su fe aquellos endurecieron su corazón, arremetieron contra él y le mataron a pedradas. Esteban, una persona que lo apresaron y lo llevaron al concilio porque le levantaron un falso. Aquellos falsos testigos dijeron: le hemos oído decir cosas en contra del templo y cosas en contra de Moisés. Le hemos oído decir. Una grande mentira, una grande y falsa mentira que le estaban levantando a Esteban, y él sin embargo se mantuvo sereno, fresco, confiado, sabiendo quién estaba operando en él, la presencia del Espíritu Santo. Un acusado que solamente cuando hablaba y cuando abría su boca, palabra de Dios es lo que salía para contradecir y contrarrestar el ataque del enemigo. Dice la palabra que cuando lo tenían ahí en el concilio, dice la palabra que aún cuando lo voltearon a ver, dice que el rostro de Esteban brillaba como de un ángel. Su serenidad estaba ahí presente. Se miraba que él estaba tranquilo, él estaba confiado. Note esto, hermano, cómo es que se le hace resistencia, cómo es que tenemos que estar afianzados en la fe. Y cuando hablo de la fe es cuando nosotros nos referimos a que haya esa convicción en lo interno, que a quien nosotros profesamos creamos verdaderamente que Él está con nosotros. Y por eso Esteban, cuando estaba siendo allí acusado, él hablaba con una certeza. Él estaba hablando con convicción. Él sabía lo que estaba diciendo y estaba tronando aquella palabra poderosa en el corazón de aquellos hombres que estaban endurecidos. ¿De qué manera nosotros reaccionamos cuando enfrentamos dificultades? ¿Qué es lo que nosotros, de dónde echamos mano para poder hablar como habló Esteban? Para poder sacar la sabiduría que Esteban sacó. ¿Qué es lo que hizo Esteban para poder reaccionar de esta manera? Esteban no tuvo que correr de última hora, sino que Esteban estaba preparado. La comunión de Esteban estaba fresca con el Señor todos los días. Es obvio, lo podemos ver ahí en la palabra. Esa comunión con el Señor es lo que lo hacía a él hablar palabra de Dios, lo que lo hacía a él verse confiado, lo que lo hacía a él que su rostro aún resplandeciera como el de un ángel. Esa sabiduría que vino sobre él es el resultado de mantenerse conectado con nuestro Señor Jesucristo,
con el autor y el consumador de la fe. Dile a la persona que está a tu lado, dile, conéctate con él. Dile, conéctate con él. Esteban era un hombre, hermanos, que estaba abastecido de la presencia de Dios. Tal vez nosotros, algunos de nosotros posiblemente, como dijimos al principio, esta situación del virus, de la pandemia, vino a enseñarnos que nos hacía falta estar más enraizados en la palabra, que nos hacía falta a lo mejor estar más en comunión con nuestro Dios, y que tuvo que ser necesario que corriéramos a los estantes, como aquellas personas corrían a los estantes de las tiendas para abastecerse del papel higiénico, del gel antibacterial, de cosas que no había en el hogar y que ahora las estaban necesitando, y que la gente estaba agolpándose. Pues aún hasta en las tiendas se dice, hermanos, que los estantes donde estaban las Biblias también quedaron vacíos. Muchos posiblemente nos dimos cuenta que había grande necesidad en nuestro corazón. Y por eso me impacta Esteban. Me impacta Esteban porque Esteban es un hombre de resistencia. Diga conmigo, resistencia. Me di la tarea de investigar sobre la resistencia. Resistencia es la habilidad de perseverar en una tarea o llamado. Resistencia es la habilidad de perseverar en una tarea o llamado. Por tanto, nosotros, el pueblo de Dios, los redimidos, los que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, debemos de ser gente de resistencia, hermanos. Necesitamos ser gente de resistencia. Es crucial que nosotros seamos gente de resistencia, gente que tenga la habilidad de perseverar en una tarea o llamado. Tenemos un llamado a predicarle a toda criatura. Tenemos una tarea de llevar el evangelio por todo el mundo. Tenemos una tarea de enseñar a nuestros hijos. Tenemos un llamado para resistir y correr la carrera de la fe con paciencia, porque con paciencia es que se logra el galardón. Tenemos que adquirir de parte de Dios esa fortaleza que solo viene cuando hemos puesto nuestra confianza total, completa en el Señor Jesucristo. Habiéndonos nosotros despojado de nuestra voluntad y habiendo nosotros tomado la voluntad de Él, y perseverar en la tarea y el llamado que Él nos ha hecho a nosotros. Que nosotros somos llamados a ser la sal y somos llamados a ser luz en este mundo. Por tanto, persiste, resiste, sigue siendo luz, sigue siendo la sal. Sigue siendo ese que lleva la palabra, aun cuando otros ya no estén haciéndolo. Resistencia es la habilidad de perseverar. Y por eso vemos a un Esteban que resiste. ¿De dónde viene su resistencia? Viene la resistencia de parte de Dios. Esa resistencia se origina en Dios. Dice el libro de Corintios, segundo libro de Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Qué grande bendición saber que el Dios en el que hemos creído resucita a los muertos. Resistimos todo porque aunque nos quitaran la vida, Dios es capaz y tiene el poder para resucitarnos. Resistencia es la capacidad que posee el verdadero pueblo de Dios. Es la capacidad que posee el verdadero pueblo de Dios. Hechos 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo había sido apedreado, lo habían dejado como muerto, pero él se levanta y rodeado de los discípulos les dice: tenemos que seguir adelante. Pablo era un hombre de resistencia, un hombre que resistió, un hombre que aunque fue apedreado, cualquiera de nosotros posiblemente hubiera abandonado a lo mejor la predicación de la palabra. Tal vez hubiera entrado en nosotros el temor. Por eso cuando viene la resistencia a nosotros y no sabemos cómo hacerle frente, viene el temor a nuestra vida.
porque no tenemos lo esencial, no estamos parados en la roca, no hemos nosotros alimentado nuestra alma y nuestro espíritu, no hemos llenado el estante de nuestro corazón del poder de Dios, de la sabiduría de Dios. Y por eso es necesario que la iglesia de hoy sea resistente, pueda resistir, que tenga esa habilidad de perseverar en la tarea y el llamado que Dios le ha hecho. Qué grande bendición que se pueda levantar grandes testigos de la fe como Esteban en nuestros días. Hombres y mujeres que puedan seguir adelante predicando la palabra sin importar la situación que están atravesando. Hablando con serenidad, que de pronto hay una situación fuerte en nuestras vidas, en lo personal, en el hogar, en el matrimonio. Pero el de fe, el que resiste, el hombre a la mujer en el hogar que es de fe, el que resiste está sereno, está tranquilo. ¿Cómo le vamos a hacer? La crisis económica está muy difícil. Ya no sabemos de dónde vamos a sacar para pagar aquello y para pagar lo otro. El hombre y la mujer de fe se tira de rodillas, está confiado, está confiada. Es alguien que va a hacer resistencia, es alguien que sabe que su Dios no le va a dejar avergonzado, es alguien que pone su fe no en la economía de un país, no en el trabajo, no en el patrón, sino que ha puesto su fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el dueño del oro y de la plata, en el creador del cielo y de la tierra. Es ahí donde aquel hombre y aquella mujer hace resistencia a aquella crisis económica. Cuando le traen aún hasta una situación difícil en su cuerpo, que le dan un diagnóstico de muerte, no se amedranta, no se hace pequeño, no desmaya su fe, pues sabe que si aún llegara a morir por esa enfermedad, estará en la presencia del Señor, pero va a resistir hasta lo último, dando testimonio de lo que ha creído. Resistencia es un sello que todo creyente tiene en su vida. Resistencia es un sello. Lucas 9:62, y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Por tanto, la resistencia debe de ser un sello en nosotros, que los que hemos puesto la mano en el arado es necesario que sigamos mirando hacia arriba, que resistamos todo lo que vamos a enfrentar. Resistencia involucra que estemos firmes en todo momento. Tú y yo no sabemos en qué momento nos van a traer una mala noticia. No sabemos en qué momento las cosas pudieran aún empeorarse. ¿Cuántos hogares no estábamos posiblemente preparados para un aislamiento de tal manera que la gente ya no sabe qué hacer en sus casas porque no hay lo esencial en la casa? Podemos tener el papel higiénico y el gel antibacterial, pero los problemones en la casa se van a seguir aumentando. Pero si tenemos lo esencial, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, si tenemos el poder de Dios, si tenemos la búsqueda de Dios, si tenemos esa serenidad, esa tranquilidad como la tuvo Esteban cuando combatía una grande batalla, una grande pelea contra aquellos religiosos, entonces el hogar estará a salvo. Porque hay alguien que resiste. Dile a tu vecino, dile al que está ahí, dile: resiste, resiste, dile: resiste. Los creyentes de hoy en día necesitamos adquirir esas características. Necesitamos adoptarlas, necesitamos aprender estos principios. Pues lo mismo que pudo sostener Esteban, lo podemos hacer nosotros siempre y cuando esté lo esencial en nuestra vida. Qué grande bendición es poder pararse enfrente de quien sea, poder debatir contra todo viento de doctrina falsa, poder debatir contra toda religiosidad, contra toda vestimenta de religiosidad, poder luchar en contra del ataque del enemigo, poder resistir en el momento cuando llega la tentación. La resistencia es un sello. La resistencia es la capacidad que debe de distinguir al verdadero pueblo de Dios. Por eso este varón de Dios, Esteban, hacía grandes milagros y prodigios, y de pronto vienen los que estaban enojados en contra de él y vienen a quererle cerrar la boca, pero él la abría con más denuedo porque el poder de Dios estaba con él. Nota, hermano, lo que sucede, que cuando nosotros estamos llenos de esta fe, es posible que venga alguien y nos arrastre, que arremetan en contra de nosotros como lo hicieron con Esteban. Yo me preguntaba y yo decía: ¿cómo es posible que un varón como Esteban, siendo injuriado, siendo allí puesto como un ridículo delante de todos, queriendo que su testimonio estuviera mal, queriendo callarlo,
Le levantaron testigos falsos para que dijeran cosas en contra de él. Aún con todo y eso, él estaba tranquilo. Él estaba firme. Él sostuvo su convicción. Una convicción tan fuerte por la cercana relación que él tenía con su Señor. ¿Cómo está nuestra relación? ¿Cómo está nuestra convicción? ¿Cómo está nuestra resistencia? Si de algo estoy seguro, es que muchos de nosotros no sabemos reaccionar a los problemas que enfrentamos. Muchos de nosotros posiblemente rápido tenemos a lo mejor una estructura tan liviana, tan ligera, tan delgadita como lo es el cascarón de un huevo. La palabra nos enseña que Esteban tiene una estructura diferente. La palabra nos enseña que Esteban estaba abastecido de la sabiduría, del poder, de la llenura, de la comunión con el Señor. Que Esteban mantenía una relación tan cercana que lo hacía caminar firme, que hacía que aquellos corazones pudieran ser los que se agrietaran el corazón del religioso. El problema tuvo que retroceder, no fue la fe de Esteban la que retrocedió. Y aunque Esteban en ese momento arremeten contra él y lo apedrean y él muere, aún en ese momento vemos de qué está formado, de qué está hecho Esteban. Pues hasta en su último momento Esteban lo que hizo fue que pidió perdón por el pecado de sus enemigos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo hubiéramos nosotros enfrentado tal situación? ¿Cómo es que nosotros enfrentamos las situaciones internas? ¿Cómo es que nosotros enfrentamos cuando a veces sentimos que quiere llegar la depresión, que quiere llegar la aflicción por la crisis económica, que quiere llegar aquel sufrimiento porque ya no sabemos posiblemente qué hacer en casa? ¿Qué haríamos si esto se alargara? ¿Qué haríamos si se expandiera más otras enfermedades? ¿Qué haríamos? ¿De qué manera reaccionaríamos? Por eso es necesario que aprendamos de qué estaba hecho Esteban. Un grande testigo de la fe. Alguien que nos enseña a nosotros y que nos reta a que nosotros podamos tomar los pasos necesarios. Es importante que como iglesia reflexionemos. Cuán importante es que seamos conocedores de la palabra. Cuán importante es que estemos llenos en el corazón de ese poder de Dios. Y para tener ese poder de Dios, para poder conocer, hay que hacer un tiempo aparte para darle tiempo a la palabra. Que podamos estar un momento a solas en la presencia del Señor, estando en oración, en ayuno, en ruego, en vigilia, para que aquella llenura pueda llegar por estar con Él toda la noche, por hablar con Él, por dejar que su palabra nos limpie, nos purifique, que sature nuestra mente con su sabiduría, para que en el momento en que llegue aquella dificultad tengamos el discernimiento de Dios, sepamos qué responder, y no solamente para nuestro beneficio, pero que podamos nosotros ser de ayuda y de buen testimonio para otros. Que podamos enseñarles a otros que están batallando y luchando con esa fe, que sí se puede, pero que es también una resistencia que tenemos que hacer nosotros. Que tenemos que seguir adelante con el llamado, que no puede menguar mi búsqueda, que no puede menguar mi oración, que no puede menguar el que yo esté sirviendo al Señor. ¿En dónde encontraron a Esteban? Lo encontraron sirviéndole al Señor. ¿Cómo les contestaba Esteban? Con poder, con sabiduría de parte de Dios. Y eso no llega solo a la persona. Para eso hay que apagar el televisor, hay que apagar la computadora, hay que apagar el teléfono. Para eso hay que apagar las amistades. Para eso hay que apagar en la mente todos los pensamientos contrarios. Y hay que dejar que la luz del Señor entre en nuestras vidas. Hay que dejar que la palabra del Señor nos sature, nos llene el estante de nuestro corazón, nos llene el depósito de nuestro espíritu, para que en el momento en el que nosotros abramos la boca pueda ser la palabra de Dios la que salga allá afuera, y podamos salir y defender el cristianismo que nosotros profesamos. Que no haya nada que nos haga retroceder. No somos de los que retroceden, sino de los que resisten, de los que perseveran para salvación. Y yo quiero dejar esa palabra en tu corazón. Esa palabra está en mi corazón también. Yo quiero que nosotros practiquemos esto. Hazle resistencia. La carne te va a decir: no leas, no busques, duérmete un poco más, no te levantes a la oración. La carne te va a exigir descanso, pero tu espíritu te va a hacer que hagas resistencia a la carne. Resiste, resiste hasta lo más último. Resiste. Es necesario
que resistamos en nuestros días. Y para eso es importante que nuestro corazón esté dispuesto, que seamos receptivos a la palabra, sensibles a la voz de Dios, que nos despojemos de todo y podamos meditar en lo que este mensaje nos enseña en este día. ¿Cuánta necesidad hay de parecernos a la iglesia primitiva? Si algo pegaba mucho en mi corazón, es que hemos cambiado mucho como iglesia. Hemos cambiado mucho. Deberíamos de ser el vivo retrato de aquella iglesia primitiva. Debería de haber muchos de nosotros allá afuera en las calles haciendo milagros y prodigios, señales que siguen a los que creen. Pero ahora se buscan las señales, seguimos las señales en lugar de que las señales nos sigan a nosotros. Ahora se buscan más los conciertos más que pasar una noche en vigilia con nuestro Dios. Ahora se buscan más los buffets que los ayunos. Se busca más la comida corporal que la comida espiritual. Ahora se busca más el deleite para la carne que la satisfacción para el espíritu que viene a través de su palabra. Hemos cambiado mucho. Como iglesia hemos cambiado. Y no debemos de cambiar, debemos de mantenernos firmes. Hay un ejemplo de una iglesia primitiva. Hay una grande nube de testigos que pueden atestiguar que el poder de Dios es real. Que cuando Dios está en el escenario, la iglesia será una iglesia viva, será una iglesia que pueda ver la mano poderosa de Dios obrar a favor. Y que si aún hemos de enfrentar la muerte, pues con fe la hemos de enfrentar. Y si hemos de caer, pues hasta hacia adelante caeremos, pero con la ayuda del Señor. Pero no caeremos en derrota, sino que lo haremos en victoria. Esteban se puso de rodillas y aún en su último momento mostró la compasión por los perdidos, por aquellos endurecidos, y dijo a su Dios: no les tomes en cuenta este pecado. No había un rencor en él, no había un odio. Su corazón estaba lleno del amor de Dios. No había espacio para otra cosa. Así tiene que estar nuestro corazón. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a pedirle al Señor en esta hora que nos dé de ese espíritu de valentía, que nos dé la fortaleza para resistir todo lo que hemos de enfrentar. Oremos en esta hora. Padre, gracias te damos. Hemos aprendido, Señor, tantas cosas de Esteban. Hemos aprendido tanto de estas características, Señor, que nos damos cuenta que hacen falta en el corazón. Muy a menudo, Señor, cuando tenemos problemas, ya sea por la persecución del evangelio, ya sea por causa de tu palabra, o sea por causa de cualquier otra situación, Señor, a veces somos tan frágiles y no sabemos cómo responder. Se nos olvida que tenemos una roca sobre la cual estamos cimentados. Se nos olvidan tantas cosas que quisiéramos, Señor, que con la ayuda de tu Espíritu Santo pudieran estar presentes, pudieran estar frescas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para echar mano de ellas. Perdónanos, Señor, por cuantas veces hemos, Señor, querido retroceder y ha estado en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de retroceder. Perdónanos porque no queremos hacerlo. Dice tu palabra que si retrocediere no agradará a tu alma. Ayúdanos a resistir el gran combate, la grande batalla. El sufrimiento que hayamos de atravesar, no lo atravesemos solo, sino que lo atravesemos, Señor, tomados de tu mano. No nos sueltes nunca, no permitas que nos soltemos de tu presencia. Sabemos que tú estás en control de todo y que nosotros tenemos, Señor, que fortalecernos más y más cada día. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de los que en este momento están atravesando por algo difícil. Que su fe no mengue, no desmaye, sino que podamos echar mano de lo que hemos aprendido. Gracias te damos, Señor, porque con la ayuda de tu Espíritu Santo somos una iglesia que avanza, somos una iglesia que sigue, somos una iglesia que persevera, somos una iglesia, Señor, que confía en el poder de Dios. Bendice cada hogar, cada alma que ha escuchado este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Gracias por escuchar esta palabra.
Sé que la palabra del Señor no regresará vacía y que es necesario que la pongamos en práctica. Que en esta semana tú y yo podamos compartir de estas características a otros y que nos demos la tarea de aprender de ellas también. Sigamos adelante, sigamos orando los unos por los otros, sigamos orando para que pronto ya el Señor levante todo esto que está sucediendo y podamos reunirnos una vez más. Pero no queremos hacer lo que nosotros se nos venga a la mente y al corazón. Queremos hacer la voluntad de Dios. Sea el tiempo de Dios, sea su voluntad. Pero oremos con fe que Dios todavía puede hacer cosas grandes. Un abrazo para cada uno de ustedes. Les amo en el amor del Señor. Medite en la palabra, lea la palabra, ore, métase en la presencia del Señor. Y sé que vamos a estar fortalecidos. Que Dios les bendiga. Un abrazo una vez más para cada uno de ustedes. Estamos despedidos.